en nombre de todo el comité ejecutivo, a todas las compañeras y compañeros integrantes de nuestra Junta Nacional, saludar a los demás, un abrazo extensivo para que lo hagan llegar a todos los compañeros y compañeras de todas nuestras juntas filiales y por supuesto nuestro reconocimiento a todos los maestros y maestras. Pero antes de iniciar el informe oficial, darle lectura, quiero desde el comité ejecutivo y desde nuestra Junta Nacional presentamos nuestro saludo al compañero Winston Petro, miembro del comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, quien se encuentra en situación delicada de salud, hospitalizado y esperamos su pronta recuperación. Un abrazo fraterno a su familia y a todos los compañeros y compañeras del Ejecutivo y a toda la militancia del compañero Winston Petro. También saludar a nuestro compañero presidente del SUDEP, al compañero Pedro, por favor, nuestro abrazo extensivo, solidario, y esperamos que tenga una pronta recuperación nuestro compañero presidente del Sindicato de Maestros de Bolívar, como también a través de nuestros compañeros de Adidas, nuestro abrazo solidario, afectuoso, extensivo también al compañero Iván Castro, de verdad que también está en una situación crítica de salud, desde el comité ejecutivo, desde nuestros maestros y maestras, en nombre de todas y todos, a los tres compañeros y compañeras, a sus familias, a sus compañeros de trabajo, de militancia, nuestro saludo fraternal, solidario y pronta recuperación para cada uno de ellos. Dice, el neoliberalismo y el gobierno responsables de la crisis. El neoliberalismo hizo agua. Luego de 30 años de la implementación mundial, las cifras no dan lugar a equívocos. La concentración de la riqueza acumulada en manos de 2.095 multimillonarios y 26 familias contrasta con las cifras de la ONU, dadas a conocer a finales del 2019. 1.400 millones de habitantes del planeta vivían en la pobreza y 820 millones sufrían de desnutrición crónica, de los cuales fallecen 110 millones al año. América Latina, 4.2 millones de personas se encuentran padeciendo hambre. Todo indicaba que la recesión llegaría durante el 2020, según la OCDE. Mostraban caídas de todos los productos internos brutos del mundo. El de China se mantendría sobre 5 puntos de crecimiento y Estados Unidos con 2 puntos, siendo los más altos. En el resto del mundo se encontraba por debajo de 1 punto. En América Latina le pronosticó un incremento negativo de menos 4 puntos. Cumplidos 3 meses de la crisis originada por el COVID-19, las economías mundiales entraron en recesión. La Organización Internacional del Trabajo dio a conocer al mundo que serán afectados 2.700 millones de trabajadores y entre mayo y junio se habrán perdido 195 millones de puestos de trabajo, lo que de lejos es mucho peor que la crisis del 2009. En América Latina, según el mismo informe, perderá entre 17 y 20 millones de empleos. En conclusión, con la llegada de la pandemia, la crisis del neoliberalismo se profundiza y se precipita. UNICEF a finales del 2018 reveló que en el mundo de cada 5 niños, 1 no asistía a la escuela, es decir, 303 millones de niños entre 5 y 17 años sufren esta desigualdad. 2 de cada 5 no terminan la primaria por problemas de pobreza. Al respecto, la ONU en septiembre del 2019 señaló que 12 millones de niños no pisarán una escuela. El informe señala además que el 61% de los jóvenes de 15 a 17 años no asiste al colegio en los países de bajos ingresos. La recesión es un hecho irrefutable. 2/3 de la población confinadas en sus hogares, el petróleo está con valor negativo, las bolsas del mundo cayeron, las empresas paradas, las calles vacías, los hospitales colapsados, los contagiados superaron los 2,5 millones de personas, las muertes no paran y ya son 200,000 personas fallecidas en el mundo por causa del COVID-19.
Colombia no es la excepción. Es afectada históricamente por las condiciones políticas y económicas impuestas por las 45 familias que han gobernado al país. Al respecto, hay cifras contundentes. 13 millones de colombianos sufren pobreza monetaria, es decir, no se posee los ingresos para atender las necesidades básicas. Esto equivale al 27% de la población. En la pobreza extrema, en lo cual no se puede satisfacer las necesidades básicas vitales como alimento, agua potable, techo y saneamiento básica, están otros 3.5 millones de personas que representan el 7.2% de la población. Estas cifras aportadas por el DANE deja a la vista que 15 millones de compatriotas no pueden cumplir con los protocolos de la OMS para prevenir el virus y que están expuestos al contacto directo con la pandemia. En cuanto a la escolaridad, UNICEF arrojó a finales del 2018 un dato muy preocupante: alrededor de 1.5 millones de niños y niñas y adolescentes en Colombia entre los 5 y 16 años no van al colegio por distintas razones, siendo la inequidad social y problemática económica las principales causas. Las frías estadísticas a veces pasan desapercibidas, pero si se reconoce que detrás de cada número existen seres humanos, niños, niñas, trabajadores con sus familias, mujeres cabeza de familia, niños maltratados y segregados que sufren cotidianamente violaciones a todo nivel, pasan días sin comer y sin un techo, buscando alimentos en las canecas o suplicando de diversas formas una moneda en los semáforos. Entonces se nos revela la realidad que nosotros a veces observamos, pero no vemos. Son la otra cara, tal vez la más amarga de la crisis. Estos problemas generados por el modelo neoliberal, ligado profundamente con la corrupción, se concreta en un escenario en donde la salud, convertida en mercancía, muestra graves falencias, traducidas en la falta persistente de infraestructura, UCIs, laboratorios, camas, respeto al derecho de los trabajadores, recursos técnicos, tecnológicos y de bioseguridad. Los ciudadanos carecen de una renta básica que les permita mitigar el hambre y las necesidades básicas durante el aislamiento. El empleo desregularizado no le garantiza al trabajador las condiciones mínimas de respeto, estabilidad e ingresos que permitan mitigar las necesidades familiares. Las micro y medianas empresas, que soportan el 80% de los puestos de trabajo en el país, están al borde de la quiebra por falta de una política oficial que les permita sobrevivir a la crisis de tal forma que, terminada la misma, puedan despegar y ayudar más fácilmente a la salida de la crisis una vez finalice el confinamiento. La pandemia ha dejado al descubierto el fracaso del modelo económico neoliberal en general y de la Ley 100, que regula la salud, afectando a la población y los trabajadores. Ineficiencia social de los servicios públicos, pues 1,5 millones de colombianos tenían suspendido los servicios por falta de pago. De otra parte, dejó clara la crisis que los pobres e informales no solo están en los estratos 1 y 2 y 3, sino que existen en los estratos 4 y 5, trabajadores informales sin recursos que usan sus tarjetas de crédito para pagar comida, difiriendo a varios meses el pago de alimentos diarios, lo cual se suma a las grandes deudas adquiridas para mantener el nivel. Mientras esto ocurre a la población, el gobierno, aliado con los grandes sectores económicos del país, el sector financiero y la corrupción, no le da salidas reales a esta crisis y no le da esas salidas al pueblo colombiano. El gobierno ha sido muy lento en la toma de decisiones y las que ha tomado no son las suficientes y mucho menos las que necesita la población. Su actuar obedece a las órdenes que le imponen los empresarios, propio de un Estado corporativista, es decir, que está al servicio de los grandes sectores económicos. Las decisiones tomadas por el gobierno nacional van en contra de los intereses de las mayorías. Es más, algunas de interés general han sido tomadas por las presiones de distintos sectores sociales y en gran medida por los gobiernos locales. Por las anteriores razones,
se señala como responsable al gobierno nacional por las consecuencias sociales que se desencadenan en esta crisis. Desde FECODE también se exige al gobierno nacional atender estos cuatro grandes ejes: la salud es en todos sus componentes, alimentos para todos los sectores vulnerables y de todos los estratos, el respeto al empleo con componente salarial y renta básica para la población vulnerable y garantías de subsistencia para las pymes. Estos componentes deben estar acompañados de controles y sanciones para los bancos y empresas que incumplan las medidas. Se rechaza enfáticamente la maniobra del gobierno que ha realizado a favor de la banca, otorgándole ganancias al sector financiero, transfiriendo billones de pesos para que a través de sus movimientos y préstamos incrementen aún más ganancias en épocas de crisis. Con la expedición del decreto 417 de marzo del 2020, que declara la emergencia social, económica y ecológica, hasta el 16 de abril, el gobierno ha expedido 165 decretos legislativos, un sinnúmero de resoluciones, circulares, directivas ministeriales y demás orientaciones e imposiciones emanadas desde los distintos ministerios y despachos oficiales. Esta normatividad ha sido sacada sin tener en cuenta los distintos sectores sociales y trabajadores, asumiendo una postura dictatorial, pero que además, como se ha dicho anteriormente, no soluciona los problemas de las mayorías, sino que favorece la corrupción y el gran capital financiero. Como ejemplo, se puede señalar el decreto 558, con el cual recoge a 20,000 futuros pensionales, quitándoles la responsabilidad a los fondos privados, recibiendo bonos basura, desvalorizados por un valor de 5 millones de pesos sin cálculo actuarial y sin traslado de ganancias que se calculan en 40 billones de pesos con las que se quedan los fondos privados. Con los bancos ha sido altamente generoso. Veamos un ejemplo. A 3 millones de colombianos les consigna a cada uno 160,000 pesos y por cada transacción le descuentan 9,100 pesos. Por ese solo movimiento le deja a la banca 27,000 millones de pesos. ¿Y qué decir lo hecho con las EPS? El dinero de la salud que fue entregado a estas empresas, pero a los hospitales no ha llegado, y así, desafortunadamente, continuando con las deudas de salarios y así de salarios, las necesidades de insumos y elementos de bioseguridad para los trabajadores de este sector. Los trabajadores siguen siendo despedidos, declarados en vacaciones no remuneradas o en licencias no remuneradas. En otros casos se desconocen las convenciones sindicales y se les llama a negociar salarios y retiros. El movimiento sindical, en cabeza de la CUDI y de FECODE, responsabiliza al gobierno del presidente Iván Duque de lo que pueda ocurrir en materia sanitaria y de propagación de la pandemia, su grave repercusión en pérdidas humanas, con la orden de activar el sector manufacturero y de la construcción, ya que esto permite entrar en circulación a más de 3.5 millones del sector manufacturero y 2.5 millones del sector de la construcción, con lo que se puede generar un aumento de los contagiados que pondrían en riesgo a cientos de colombianos. Llama la atención los estallidos sociales que se han desarrollado en muchas partes del país, los cuales pueden aumentar y generalizarse, siendo el gobierno si el gobierno no soluciona las necesidades de alimentos y demás necesidades que hoy más que nunca requieren la población colombiana. Estados de los acuerdos. La Comisión de Alto Nivel para la Reforma Constitucional al Sistema General de Participaciones, en virtud de los acuerdos entre el gobierno y FECODE en el año 2019, plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo en el artículo 188, y como parte integral en las bases, se ha venido desarrollando de la siguiente manera. En la instalación,
El Gobierno Nacional determinó el reglamento de funcionamiento de la comisión, subdividió la comisión en 3 mesas técnicas sectoriales, las cuales se conformaron por las entidades correspondientes. 1. Agua potable y saneamiento básico. 2. Salud. Y 3. Educación. Estas deberán diseñar una propuesta, la cual será presentada a la comisión de alto nivel para su discusión. La mesa técnica de educación cuenta con la participación del Ministerio de Educación, en cabeza de la señora viceministra, la doctora Constanza Alarcón, la Federación Colombiana de Departamentos, en cabeza de su director ejecutivo actualmente, el gobernador de Casanare, la Federación Nacional de Municipios hasta el año 2019, en cabeza del alcalde de Soacha. En la actualidad no se ha delegado a ningún mandatario, por lo que asiste una asesora de dicha entidad de manera permanente en la comisión. La Asociación de Ciudades Capitales, en principio representada por la Alcaldía de Bogotá en cabeza de la Secretaria de Educación y ahora por el señor alcalde de Villavicencio, con asistencia de su secretario de Educación. La delegada de la Procuraduría General de la Nación, la doctora Rita Rivera. Ministerio de Hacienda, Departamento Nacional de Planeación y FECODE, con la asistencia de miembros del Ejecutivo y nuestros respectivos asesores. En un primer momento, se acordó invitar a expertos de la academia con el fin de hacer una revisión de los temas fiscales, en particular fuentes de financiación. FECODE invitó como experto al doctor César Giraldo, quien propuso la revisión de las exenciones tributarias con el fin de incrementar el gasto público social. Por su parte, el Ministerio de Educación invitó al doctor Jorge Iván González, quien propuso otras fuentes de financiación y una apropiación por per cápita. Se escuchó la presentación del Departamento Nacional de Estadística, DANE, el cual en su momento presentó cifras generales de población con base en los datos parciales del censo del 2018. Expuso una población de 48 millones de habitantes y según proyecciones manifestó que la población en edad escolar decrece, omitiendo presentar su caracterización por edades simples, información que a la fecha no le ha sido entregada a FECODE. Luego se procedió por parte de cada actor a realizar una presentación sobre el estado del arte de la financiación de la educación y algunas posibles propuestas. FECODE presentó una primera aproximación de fórmula estableciendo como única fuente de financiación los ingresos corrientes de la nación y detalladamente de la educación luego de las reformas constitucionales del año 2001 y 2007 a los artículos 356 y 357 de la Constitución Política Nacional. El 24 de octubre se contó con la participación de otros sindicatos de la educación, FENDIDOC, Sintrenal, FEDEAZONAL, FENALTRACEP, UTRADEC, CGT, con el propósito de escuchar su análisis y presentar su propuesta. En dicha sesión y con el ánimo de fortalecer la discusión, FECODE propuso hoja de ruta en la cual se reiteró el contenido y alcance de los acuerdos y del Plan Nacional de Desarrollo al Gobierno Nacional para que en adelante las sesiones se concentraran a determinar el déficit de cada una de las 6 brechas del sector educativo. Lo anterior, por cuanto el Gobierno Nacional pretendía imponer agenda enfocada en un debate de descentralización y eficiencia en el gasto. De manera que en el transcurso de las siguientes sesiones se trabajaron temas como acceso universal, infraestructura educativa, construcción de infraestructura nueva, intervención de infraestructura existente, mantenimiento, dotación, interventoría, estudios y diseños, talento humano del sector, docentes, directivos docentes, docentes orientadores, administrativos y carrera docente. Gestión del servicio de los establecimientos educativos, energía, gas, agua, alcantarillado, recolección de basuras, conectividad, aseo y vigilancia. Estrategias de permanencia y calidad, programa de alimentación escolar, transporte escolar, estrategias pedagógicas, tecnología, innovación y material didáctico, formación y profesionalización docente. En cada una de estas sesiones
FECODE, en uso de la información disponible, presentó su análisis crítico y propositivo, direccionando la discusión en torno al derecho humanitario fundamental a la educación de los niños, niñas y jóvenes del territorio nacional, siempre con la premisa de una educación administrada y financiada por el Estado de forma universal y con calidad. Particularmente respecto del tema de relaciones técnicas, FECODE basó su presentación en el estudio realizado por la Universidad Distrital en cabeza del doctor Juan Carlos Amador, estudio que indagó factores internos del aula como la didáctica y la gestión, factores internos escolares como la planificación de la enseñanza, infraestructura, satisfacción y expectativa del estudiante, en particular por su situación socioeconómica, violencia y mitigación. Una vez analizados los factores que componen cada una de las brechas, se procedió a proponer los escenarios de fórmula para incrementar real y progresivamente los recursos del Sistema General de Participaciones. FECODE, en una primera propuesta, presentó fórmula en un periodo de 10 años con relaciones técnicas ideales y con el objetivo de recuperar el 46% de los ingresos corrientes de la nación y en particular para el Sistema General de Participaciones de Educación alcanzar el 27%. Dicha propuesta fue rechazada por el gobierno nacional supuestamente por motivos fiscales. Por su parte, el Ministerio de Educación presentó una propuesta determinando un gasto per cápita por estudiante en un periodo de 16 años, incluyendo otras fuentes de financiación como lo son las regalías y recursos propios de las entidades territoriales. Esta propuesta se materializaba únicamente con 1.8 billones de pesos para el sector educación, cifra que frente a todas las necesidades expuestas a lo largo de las sesiones no representaría en ninguna circunstancia el cierre de brechas. En contrapropuesta, FECODE insistió en una fórmula para todo el Sistema General de Participaciones, sin incluir fuentes de financiación inestables como lo son las regalías, hecho que hoy se está evidenciando, y procurando por la estabilidad financiera y presupuestal de las entidades territoriales. En este sentido, se propuso una fórmula con crecimiento progresivo en 10 años que a precios constantes represente 58.6 billones de pesos para el sector educación, monto que cierra las brechas del sector. No obstante, el cálculo para el sector educación se aclara que la fórmula propuesta por FECODE contempla el incremento real y progresivo de todos los sectores que integran el Sistema General de Participaciones, con el propósito de conocer y así consensuar una sola propuesta para llevar a la comisión de alto nivel. Se escucharon otras propuestas de los demás integrantes de la mesa como Fedemunicipios, Asocapitales y Fededepartamentos, los cuales se pueden resumir de la siguiente manera. Con un horizonte de 10 años, Asocapitales y Fedemunicipios en precios constantes proponen una reforma que garantice al final 44.5 billones y 47.1 billones de pesos respectivamente para el sector de educación. Para Asocapitales se contemplan otras fuentes de financiación, mientras que para Fedemunicipios se estima como única fuente los ingresos corrientes y mantener los aportes de las entidades territoriales con el objeto de recuperar la propuesta original de la Constitución Política, 46.5 de los ingresos corrientes de la nación para todo el SGP. En este contexto, la Federación Nacional de Departamentos presentó una propuesta a 13 años en la cual, en el corto plazo, a partir del año 2023, el sistema sea equivalente al 30% de los ingresos corrientes de la nación. Adicionalmente, propuso la creación de una bolsa flexible del ciclo económico. Sin embargo, en su última exposición, esta federación manifestó seguir trabajando en la propuesta. Una vez declarada la emergencia económica, social y ecológica, de manera virtual el 18 de marzo, se llevó a cabo la sesión que por decisión del Ministerio de Educación daría fin a la Mesa Técnica de Educación. Lo anterior
porque durante más de 6 horas el ministerio dedicó todos sus esfuerzos a indicar la suficiente ilustración en su fórmula, mientras que FECODE rechazó de manera categórica la propuesta del gobierno porque nunca respondió. Uno, la incertidumbre sobre la inclusión desproporcionada de recursos de regalías con los que nunca contará el sector educativo, dada la comprobada inestabilidad y la falta de destinación específica de los mismos. Dos, la falta de demostración de cómo lograría con sus propias proyecciones el cierre de las brechas educativas planteadas por el mismo gobierno, con la gravedad que en una sesión FECODE demostró utilizando las cifras del Ministerio de Educación cómo sus proyecciones no alcanzaban sus propias metas. Ante la imposibilidad del ministerio de argumentar con respuestas concretas a las preocupaciones de FECODE, optó por dar por terminado las sesiones de la mesa técnica en contravía del criterio de consenso, utilizando el mecanismo de consulta a los demás participantes de la mesa técnica. Finalmente, durante más de 7 meses, en más de 14 sesiones con el gobierno nacional, que en su mayoría sobrepasaron las 10 horas cada una, con más de 42 reuniones entre el comité ejecutivo de FECODE y sus asesores sobre este tema, FECODE no declina e insiste en su propósito de consensuar una reforma constitucional que se compadezca con las necesidades que todos los sectores sociales que deben ser garantizados y ampliados progresivamente por el Estado a través del Sistema General de Participaciones. Sectores que, como el agua potable, la educación y la salud, deben estar plenamente garantizados y financiados por el Estado para preservar la vida y la dignidad humana de manera permanente y no solo de manera transitoria en un momento como el que atravesamos y que ha desnudado la precariedad de las condiciones reales de nuestro país y del pueblo colombiano. Otro campo de acción de FECODE ha sido la reclamación ante el gobierno nacional del cumplimiento de los objetivos para el cual fue creado el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, pago de las prestaciones económicas y sociales del personal afiliado, garantizar la prestación de los servicios médico-asistenciales, cumplimiento de las obligaciones prestacionales a los afiliados, velar porque la nación cumpla en forma oportuna con los aportes que le corresponden e igualmente transferir los descuentos de los docentes, velar porque todas las entidades deudoras del FOMAC cumplan oportunamente con el pago de sus obligaciones, tareas que debe ejecutar la fiduprevisora como administradora de nuestros recursos económicos, quien de paso cobra una cuantiosa suma de dinero por adelantar estas funciones y que por el contrario no existe negación en la prestación, no existe la prestación de los servicios médicos y lo que hay hoy es la negación en estos servicios médico-asistenciales de nuestros docentes y sus grupos familiares. Demora injustificada de más de un año en el pago de las pensiones, contrariando la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Demora en el pago de las cesantías, irregularidades y no pago oportuno en los intereses a las cesantías, no pago de las pensiones por invalidades, demora en el pago de las reprogramaciones de cesantías, negación de afiliación a docentes y directivos docentes, desafiliaciones arbitrarias de docentes y sus beneficiarios, trabas en el pago de la sanción moratoria de las cesantías, etcétera. Estos desconocimientos y violaciones de nuestros derechos prestacionales se han profundizado en forma oportunista en el marco de la pandemia y declaratoria de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional y que malintencionadamente la fiduprevisora en cabeza del doctor Jaime Abril, vicepresidente, y del Ministerio de Educación Nacional, lo que demuestra realmente es el propósito direccionado del gobierno nacional de debilitar nuestro Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG y con ello justificar su inviabilidad y liquidación. Continuaremos exigiendo a ultranza el cumplimiento oportuno de nuestros derechos y con ello la defensa del FOMAG. La Secretaría
de género, inclusión e igualdad, de acuerdo al plan de trabajo establecido para el presente año, en consonancia con los retos que nos plantea la situación nacional derivadas de la crisis económica y de salud, en perspectiva de aportar a la consolidación de la unidad del magisterio, la defensa de la educación pública y el desarrollo de la política de género de FECODE, se han adelantado las siguientes actividades: difusión y entrega del calendario de género a las filiales, desarrollo de la campaña en el marco educativo del Plan de Igualdad de Género, libres y emprendedoras para construir una nueva sociedad. Se envió a las secretarías de género de cada filial un kit de materiales para orientar el trabajo en las regiones con motivo del 8 de marzo. Asistencia y acompañamiento a varios departamentos en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Difusión y orientación de la campaña Somos la Nueva Tierra por el Día Internacional de la Madre Tierra, que se celebró el 22 de abril, con un video, cartilla y canción. Para adelantar el plan de educación con perspectiva de género, el día 27 de abril se desarrollará una videoconferencia para las y los secretarios de género de cada una de nuestras filiales, con los temas: una aproximación al análisis político y económico ante la coyuntura, el magisterio y la educación como derecho y la emergencia sanitaria, y una nueva mirada al planeta Tierra, soberanía alimentaria y agroecología. Preparamos la campaña del Día Internacional de la Salud de la Mujer para el próximo 28 de mayo y el diagnóstico sobre la violencia y acoso laboral, avances en la política de igualdad de género en el magisterio. Participación permanente en foros virtuales dirigidos a sectores de mujeres, sindicatos y comunidad en general. En la mesa de educación inclusiva se han realizado 6 sesiones en las que se ha trabajado el punto de talento humano. Hoy hay 105 docentes de apoyo en planta de personal. Se está trabajando el perfil de las funciones. En esta mesa participan todas las organizaciones que tienen que ver con la población con discapacidad. Se ha ganado reconocimiento hacia FECODE en la lucha por una educación realmente inclusiva. La discusión tiene que ver con la asignación de recursos para infraestructura, recursos diagnósticos pedagógicos para identificación de población con discapacidad y creación de planta docente en propiedad. Hoy se han venido creando plantas solamente en temporalidad. En la Mesa Nacional de Concertación para la Reparación Colectiva, el movimiento sindical, hay discusiones muy fuertes para cumplir los acuerdos que tienen que ver con la preparación de la declaración del movimiento sindical. Allí están presentes la CUD, CGT, CTC y FECODE. En octubre se debe presentar dicha declaración, y para lo cual los sindicatos deben entregar la información de hechos de violencia antisindical en mayo y junio. Se dejó declaración rechazando la solicitud que hizo Unidad de Víctimas a la JEP a la Jurisdicción Especial para la Paz para anular las medidas de protección para lugares donde se pueden encontrar cuerpos de personas dadas por desaparecidas. El Ministerio de Educación ha dilatado y prácticamente congelado el proceso de ascensos de todo el magisterio para cuadrar caja, a costa del desconocimiento de sus títulos, experiencia, producción académica de nuestros docentes, como también de la descomunal inversión con recursos de los colegas en su formación y de las convalidaciones de estudios en el exterior. El ICFES atenta contra el buen nombre de los educadores al emitir resultados en la evaluación con carácter diagnóstica formativa que no reflejan su excelente práctica pedagógica, desfigurando el carácter diagnóstico formativo del proceso, en virtud de lo cual exigimos al gobierno nacional brindar las garantías y el derecho justo a los ascensos y reubicaciones de nuestros compañeros y compañeras. La indebida presión y o el deliberado abandono a los 65.353 educadores docentes provisionales y temporales de los colegios oficiales, como también a los colegas de la educación contratada y privada desde el preescolar hasta la educación media, quienes tienen a cargo el 25%
del total de los 10.278.486 estudiantes. Para ellos, exigimos al gobierno nacional las garantías necesarias para que posibiliten afrontar la pandemia en condiciones dignas. El Ministerio de Educación Nacional debe entender que la angustia de este momento no reside en la modificación del calendario académico, sino en la demoledora realidad que obliga a enfrentar la pandemia, garantizando la vida con una cuarentena en condiciones dignas, en salud y alimentación, como también las que requiere la labor pedagógica para todas y todos. A la vez, proceder a adelantarse en emergencia educativa, destinando recursos suficientes, respetando los acuerdos con FECODE y buscando consensos con las entidades territoriales y el sector educativo y reconociendo el papel de los gobiernos escolares en la determinación del rumbo académico de los colegios. FECODE reitera su disposición y compromiso de fortalecer una gran movilización social que contribuya a que la vida se priorice sobre los negocios, garantizando la alimentación y salud de la población colombiana. FECODE, coherente con su posición de clase, ha creado un fondo de solidaridad humanitario con aportes de la Federación, de sus 34 filiales y de la donación voluntaria de un día de salario que previamente autoricen nuestros docentes y directivos docentes de todo el país para apoyar en este momento de crisis a los integrantes más afectados de la comunidad educativa y a quienes están en la primera línea como en el sector de salud y de servicios generales, docentes, a directivos docentes, tanto en propiedad como provisionales, afectados directamente por el COVID-19. Nuestro agradecimiento desde el Comité Ejecutivo de FECODE y desde todos nuestros sindicatos filiales a todos los maestros y maestras hoy que hacen sus esfuerzos como siempre, innovando con sus tecnologías, con los escasos recursos que hoy se brindan por parte del Estado y que hoy resaltamos, y por eso, compañeras y compañeros, los invito a brindarles un fuerte aplauso a todos nuestros compañeros y compañeras, maestras y maestros que desde sus casas están haciendo todos los esfuerzos como siempre lo han hecho. ¿Para qué? Para cumplirle a cabalidad a nuestros jóvenes y a nuestros niños, cumplirles verdaderamente como nos hemos comprometido, como siempre ha sido el compromiso de FECODE para sacar adelante nuestro país, para sacar adelante a toda la comunidad educativa, para sacar adelante una verdadera educación con calidad y no como la pretende el gobierno nacional, que pretende es arrebatar los derechos de los maestros y maestras de Colombia. Aquí tenemos que seguir en esa reivindicación, felicitar a nuestros maestros por esa situación de innovación, porque se han caracterizado hoy, como siempre, innovando, planteando, atendiendo a nuestros jóvenes y a nuestros niños hasta de sus propios recursos, como siempre lo han hecho, colocándolos para comprar e innovar tecnológicamente y para que los jóvenes y los niños tengan las condiciones dignas y puedan desarrollar. Por eso es importante, es primero la vida ante cualquier otra cosa. Por eso que viva nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, que viva nuestros sindicatos filiales, que viva nuestra central unitaria y seguiremos adelante. Vamos a derrotar esta política neoliberal desde nuestras casas y, si es preciso, con todas las actividades que tendremos que desarrollar de aquí en adelante, y vamos a hacer un combativo 1 de mayo desde nuestras casas, desde nuestras ventanas, con todas las actividades que nos ha propuesto nuestra Central Unitaria de Trabajadores, y por eso seguiremos avantes, porque hoy más que nunca FECODE y nuestros sindicatos filiales está más viva que nunca y no permitiremos que el gobierno nacional nos derrote, como es en la pretensión de esta política y de este presidente y del Centro Democrático de liquidar y acabar con FECODE. No, señores, aquí estamos y seguiremos
en pie de lucha, compañeras y compañeros. Muchas gracias, muy amables.